hermanos y hermanas, muy buenos días. Dios me los bendice. Damos gracias al Señor por un miércoles más que nos regala su infinita misericordia. De nuevo aquí juntos, unánimes en un mismo espíritu, dándole gloria a Dios, aprendiendo de nuestro Santo Dios y llevarnos a ser más como Cristo. Juanito, empecemos orando entonces para dar inicio al devocional del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor, tu infinita misericordia, Señor, con que nos has amado, Señor, pero no por medio de nosotros, sino siempre cabe recordar y es precioso recordar que es a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Dios de los cielos, hoy necesitados nuevamente de ti, mi Señor. Y no nos permitas que nos cansemos nunca, Señor, de buscarte, de buscar tu rostro, Señor, de buscar ese alimento del cielo, de buscar tu presencia, Señor. Padre, porque en ningún momento podríamos vivir por nosotros mismos, Señor, sino que en realidad necesitamos ser sustentados por ti en todo, Dios. Muy necios seríamos si dijéramos, ya lo sé todo, no necesito más. Al contrario, Señor. Casi que somos esos bebés que necesitan a un padre, necesitan el alimento, necesitan de ti, Señor. Esos niños que si se dejan solos, eh, se conducen solamente hacia lo malo, Dios. Padre, por eso necesitamos de tu guía, tu corrección, tu precioso cuidado, Señor. Ese cuidado de ese Padre maravilloso, Señor. Dios de los cielos, te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos todos los días, conduciéndonos a toda verdad, Señor, dándonos, Señor, toda la fuerza que necesitamos día a día para sobrellevar nuestras cargas, Dios, para que seas tú librándonos de cada prueba, de cada situación, de cada circunstancia, Dios, que seas tú ayudándonos a perdonar día a día, pidiéndote perdón y perdonando a quien nos ofende, Señor. Padre, en esta mañana quedamos en tu presencia, Señor, y que todo lo que tú tengas para decirnos, nuestro espíritu y nuestro corazón lo reciban, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Oramos a ti y que tú seas glorificado en todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos. Devocional de hoy lleva por título Discípulos de Jesús y es un tema demasiado precioso. Entonces, mi esposa nos va a acompañar en la lectura. Buenos días, hermanos. Un discípulo de Cristo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. Hechos 9:10. Todos los días estamos moldeando tu reputación y como cristiano todos los días también estás moldeando la reputación de Cristo. ¿Qué dice nuestra vida sobre Cristo en nuestro caminar como discípulos suyos? Puede que Ananías sea un personaje bíblico poco conocido, pero tuvo una profunda influencia en la vida de Pablo y por lo tanto en toda la historia de la iglesia. Esto resultó de su fidelidad diaria y devota como discípulo de Cristo. Tres rasgos de su discipulado pueden ayudar a moldear nuestro carácter y compromiso con Cristo a medida que buscamos ser usados en el reino de Dios. Primero, Ananías era un cierto discípulo, uno que había sido escogido de manera específica. Aún antes de llevar a Pablo, a Damasco o de llamar a Ananías. Dios había determinado de manera soberana que la expansión de la iglesia después de Pentecostés en Jerusalén llegarían al menos a 320 kilómetros al norte hasta Damasco, donde un grupo de creyentes donde estaba Ananías se estableció. Luego de este grupo, Dios escogió a Ananías para buscar a Pablo después de su conversión. Esta profunda demostración de la soberanía de Dios debería alentarnos a confiar en que Dios puede obrar de manera que todavía no vemos para prepararnos y usarnos para cumplir su voluntad.
Segundo, Ananías era un discípulo valiente. Él se identificó como seguidor del Señor, como parte de ese grupo precioso en Damasco al que Pablo estaba en camino de perseguir antes de su conversión. Hechos 9:1. La lealtad de Ananías no era simplemente una iglesia local o una denominación o un punto de vista teológico, sino al Señor Jesucristo mismo. De manera similar, si Jesús ha tomado el control de nuestra vida y nos ha transformado, entonces tampoco podemos quedarnos esta verdad transformadora para nosotros, así como decimos no al pecado cuando recibimos la salvación de Cristo. Debemos decir no a mantener nuestra fe en secreto, o bien nuestro discipulado destruirá nuestra discreción, o nuestra discreción destruirá nuestro discipulado. Tercero, Ananías era un discípulo comprometido. Más adelante, Pablo recordaría a Ananías como un hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían en Damasco. Hechos 22:12. Una reputación como esta no se consigue en 5 minutos, ni siquiera en 5 días, sino lentamente, con el ir y venir de la vida. Ananías había desarrollado tal reputación al comprometer toda su vida a seguir a Dios y a su palabra. Un compromiso que seguramente demostraba en sus transacciones diarias e interacciones con otros. La vida de Ananías nos reta a ser fieles de maneras aparentemente pequeñas, en días que parecen ordinarios. Quizás algún día seremos llamados a hacer algo extraordinario para el Señor, pero no debemos esperar hasta entonces para vivir con todo nuestro corazón para Él. Esto es lo que los discípulos hacen, buscan a Dios con valentía, devoción, humildad y confían en Él por completo. Ya sea que estés en medio de tus estudios, en la etapa de la crianza de los hijos, ejerciendo su carrera o de cara al retiro y a la vejez, busca hacer todo con felicidad para la gloria de Dios. Que tu objetivo sea ser conocido simplemente como Ananías lo fue, como un discípulo de Jesucristo. Hechos 9, del 1 al 19. Muy bien. Un discípulo de Jesucristo. Dice Hechos 9:10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El tema de hoy lleva por título, y como dice el título, un discípulo de Cristo. Pero antes de hablar acerca de ser un discípulo de Cristo, vamos a iniciar por la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Cómo es la conversión del creyente? Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La escritura es muy clara y nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos como hacen creer muchas personas, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ningún deseo de buscar a Dios, porque un muerto no desea. Y eso es un reflejo de lo que Dios nos mostró cuando Jesucristo le dijo a Lázaro: levántate. Lázaro llevaba 4 días y dice la escritura que ya hedía, ya el olor se sentía, a menos que venga el Señor y le diga a Lázaro: levántate. Entonces dice la escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había deseo por Dios. Y dice que Dios nos da vida, ¿sí? Él nos dio vida a nosotros, no nosotros mismos. No tenemos ningún deseo de buscar, de amar al Señor, ni aún de darnos vida, a menos que sea Dios dándonos vida. Y a través de su Espíritu Santo somos convencidos y persuadidos de pecado, justicia y juicio. Bien dice Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, Jesús refiriéndose al Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo haya sido juzgado, ¿sí? Entonces dice que es a través del Espíritu Santo que nos convence, nos persuade de nuestros pecados, de la justicia y del gran juicio. Y Él mismo nos induce, la voluntad que ha sido extraviada, nos induce a reconocer que necesitamos volver en arrepentimiento y fe a Dios. Y nos lleva a confiar en Cristo, ¿sí? No puede haber otro tipo de conversión, sino como nos muestra la Escritura. Entonces, es cuando se da el nuevo nacimiento o la regeneración que conocemos en la Escritura. El hombre es regenerado o es nacido de nuevo. Y esa es la conversión. La persona que estaba muerta espiritualmente en sus delitos y pecados, ahora acepta voluntariamente a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. E inicia una vida de comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, el que ha nacido de nuevo, no solamente se queda en un nacido de nuevo, sino que ahora se convierte en un discípulo, ¿sí? Tiene una misión, tiene una vida. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Sí? La definición bíblica de discípulo se refiere a las personas que son seguidoras de una misma religión, un dogma o una doctrina, con algo particular, que siempre hay un maestro que es el que enseña una determinada doctrina o filosofía. La palabra discípulo en la escritura, en el griego, significa, o su traducción es macetes, ¿sí? Que significa un aprendiz o un alumno. Eso significa la palabra discípulo. Propiamente es un alumno, es un discípulo, es un seguidor de Jesucristo. Es la persona que aprende las doctrinas de la escritura y el estilo de vida que estas escrituras o que estas doctrinas exigen, que ha sido discipulado y en otras palabras se utiliza un término que es catequizado con base en una correcta instrucción bíblica, junto con las necesarias aplicaciones para la vida. Un discípulo es un sinónimo de un aprendiz, alguien que constantemente está aprendiendo, alguien que necesita ser enseñado constantemente. Ese es el significado de la palabra discípulo. Bien dijo alguien una vez que un discípulo no se hace, que un discípulo no nace, un discípulo se forma. Y el discípulo constantemente está aprendiendo. No da por sentado las cosas, sino que constantemente está aprendiendo, constantemente necesita estar aprendiendo, necesita estar siendo formado. Y es aquí donde la iglesia juega un papel demasiado importante para esta labor de preparar discípulos, ya que la iglesia está establecida por Dios para eso. Dios estableció pastores, maestros, para que formaran y levantaran discípulos. A estos que el Señor ha hecho nacer de nuevo, a estos que el Señor ha convertido, a estos a los que el Señor ha llamado, ¿sí? La iglesia juega el papel importante de discipular, de guiar, de formar, ¿sí? De levantar en la escritura y en las aplicaciones de esta misma, ¿sí? En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice la escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo le está encomendando a Timoteo es que lo que has aprendido, lo que has visto, lo que has oído, lo que yo te he enseñado, te encargo. Esto encarga a hombres fieles, a hombres idóneos para enseñar a otros, para que formes el discipulado en ellos, para que ellos también formen discipulado. Es lo que el Señor le está diciendo. Y el mismo Señor Jesús nos muestra que Él también pasó muchísimo tiempo formando a sus discípulos.
demasiado tiempo se dedicó a ellos. Y eso no fue de la noche a la mañana, requería mucho tiempo, porque si vemos el Señor Jesucristo, estuvo con ellos días completos, requirió de mucho esfuerzo, ¿sí? Porque demandaba paciencia, demandaba amor, misericordia, demandaba mucho esfuerzo y sacrificio. Pero no fue de la noche a la mañana que el discípulo se hizo. El mismo Señor Jesucristo como maestro lo formó. Y es ahí donde la misión de los padres cristianos con los hijos no es formar profesionales. La misión de un padre no es pagarle la mejor universidad a su hijo. La misión de su padre, de un padre, realmente es formar discípulos de Cristo, de un padre creyente. Y si hasta ahora creías que solo era darles pan y solo era darles sustento, pues alto ahí, porque la gran misión es formarlos, capacitarlos como discípulos de Jesucristo. Esto es lo que dice la gran comisión, ¿recuerdan? Y esta gran comisión no es solo para los misioneros, es para todos nosotros y especialmente también para los que son padres. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he demandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión no es solamente para los pastores, misioneros, evangelistas, sino que es para todo padre que aún en su hogar tiene a los primeros discípulos, sus hijos, para ese esposo que tiene su esposa, formar y discipular. Ahora, dejando esto un poco claro, la conversión, lo que es el discipulado, miremos un poco la vida de un discípulo que la Biblia o del cual casi muchos no hablan, de esos personajes que son por allá, escondidos, donde casi nadie les presta atención, y en el cual el devocional de hoy pone sus ojos. Y este hombre es Ananías. ¿Qué significa el nombre Ananías? Ananías significa favor del Señor o el Señor ha tenido gracia. Y es un dato curioso porque el nombre Ananías es un nombre que aparece en muchas partes de la Biblia para muchos personajes. Entre ellos recuerdan uno de los amigos de Daniel que fue llevado cautivo con ellos. Pero también hay otro personaje y es de aclarar que el Ananías de Hechos, capítulo 9, no es el mismo Ananías eh, que aparece en Hechos capítulo 6, el cual quiso engañar a la iglesia y sufrió graves consecuencias junto con su esposa. Son dos Ananías totalmente diferentes, ¿sí? Y ahí también hay un contraste interesante de un Ananías que obedeció y fue fiel y un Ananías que quiso engañar a la iglesia, quiso engañar al Señor y recibió grandes consecuencias. Pero Ananías aparece en la historia de una de las conversiones más asombrosas de la Biblia, la conversión de Pablo, ¿sí? Entonces miremos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, perdón, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La Biblia de las Américas dice del versículo 10: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. ¿Sí? La Reina Valera no nos lo deja ver muy marcado, pero en la versión de las Américas dice: había en Damasco cierto discípulo. Y este era Ananías, cierto discípulo. Y es un detalle muy especial porque es uno que había sido escogido por Dios de manera específica. ¿Sí? No está ahí por casualidad, no está ahí por azares de la vida. ¿Sí? Damasco era una ciudad que estaba retirada varios kilómetros de donde habían acontecido los hechos de Jesús. Pero mire que ya ahí había una iglesia, ya habían discípulos fieles, hombres fieles, dispuestos a lo que sea por el Señor. Pero dice que Ananías estaba ahí, ¿sí? Había sido escogido por Dios para este momento de la historia. Nosotros a veces estamos esperando que el Señor nos use para cosas grandes, que haga con nosotros cosas muy grandes, pero ¿qué tan fieles somos en los detalles pequeños, en las cosas pequeñas? ¿Sí? Ahí es donde el Señor nos está preparando, ahí donde el Señor en ese formarnos día a día, y seguramente en algunos hará cosas que sean visibles para todos, pero recordemos todo lo que el Señor nos permite hacer para su gloria, tendrá recompensa en los cielos. Entonces Ananías no está ahí por casualidad. Dice el versículo 10: entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías había sido escogido por Dios para cumplir la misión que se le había encomendado. Y la respuesta de Ananías no es tampoco una respuesta al azar. Es una respuesta realmente de un hombre de Dios, de alguien que quiere dar su vida por Dios, de alguien que no teme entregarlo todo por Dios. Y es la misma respuesta que vemos en muchos hombres de la Escritura. Entre ellos está Abraham, está Samuel, está Moisés, está Isaac, está Isaías. Muchos hombres de la Escritura que tienen esta misma respuesta: heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Ananías no tenía temor. Había un temor humano por lo que representaba a Saulo, pero el Señor dio fortaleza a Ananías y dio confianza a Ananías para lo que iba a hacer. Y Dios escogió a Ananías para esta misión particular: buscar a Pablo después de su conversión, después de el gran encuentro que tiene Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo. La misión de Ananías era buscar a Saulo, buscarlo, orar por él para que pudiera recobrar la vista. Y el cumplimiento de esta misión nos muestra algo muy importante en la vida nuestra como creyentes, y es una palabrita: obediencia. Obediencia. Aun cuando ir donde Saulo en ese momento representaba un peligro para Ananías y para muchos cristianos, se muestra una actitud y un espíritu de un verdadero discípulo. Alguien que cuando su Señor habla, obedece. Bien dice la Escritura en Juan 14:21: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen,
son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y el versículo 23 y 24 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. El Señor enfatiza que una de las muestras del amor al Señor es la obediencia a su palabra. Y también una de las muestras de que no se ama al Señor es no tener ningún tipo de deseo por obedecer a Dios y querer hacer y vivir como nosotros queramos. Y Ananías muestra el corazón y la actitud de un verdadero discípulo. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Aunque representaba morir, porque Ananías no sabía lo que había ocurrido con Saulo. Quizás era un llamado a ir directamente a la muerte, pero recordemos que aquel que está confiado en su Señor aún entiende y conoce que la muerte es ganancia. Y Ananías, nos dice el devocional que Ananías era un discípulo valiente, alguien que se identifica como un seguidor del Señor. Hechos capítulo 22, versículo 12, muestra algo más de lo que es Ananías. No solo nos habla en Hechos capítulo 9, sino que en Hechos capítulo 12 nos dice, entonces uno llamado Ananías, dice, varón piadoso de la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Qué descripción para este hombre, ¿no? Varón piadoso de la ley que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. ¿Cómo te identificas tú? A veces cuando nos preguntan quién eres tú, lo primero que surge de nuestras bocas es, yo soy profesional, yo soy administrador de empresas, yo soy músico, yo soy empresario, yo soy vendedor, yo soy ama de casa, ¿sí? Yo soy, y pueden salir muchos nombres, ¿sí? Porque creemos que eso es lo de mayor valor en nuestras vidas. Pero cuando nos han preguntado quién eres tú o cómo te identificas tú, ¿será que lo primero que sale en nuestras mentes y nuestras bocas es, soy hijo de Dios? ¿Soy un creyente? Sí. Hoy en día hay abogados cristianos, cantantes cristianos, pero no hay cristianos cantantes, cristianos abogados, cristianos, ¿sí? Porque muchas veces lo que creemos que nos identifica es lo que tiene valor en esta tierra. No, lo que nos identifica es que somos hijos de Dios. Lo demás se va a quedar aquí en la tierra. Tu profesión, tus bienes, todas esas cosas no van a tener ningún valor y ningún peso en la eternidad. Todo se queda. Como dicen por ahí, no he visto entierro con trasteo. Pero entonces, ¿cómo te identificas tú? Ahora, ¿cómo te identifican a ti los creyentes? Si le preguntaran a ellos sobre ti, ¿qué dirían? Y ahora, ¿cómo te identifican a ti los no creyentes? ¿Cómo nos identifican? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuál será el concepto que tienen de nosotros? ¿Será que pueden vernos y decir, él es un cristiano por cómo habla y por cómo vive? Pero Ananías, nos muestra la escritura, era un varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y esto no meramente es algo que se ve por aparentar, se ve un hombre que ha sido formado, discipulado, guiado y sostenido por Dios. Y Ananías no le era leal a una denominación, a una iglesia o a un punto de vista teológico. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... No, muestra una fidelidad a su Señor. Su fidelidad era a Dios directamente.
al Señor Jesucristo. Y aquí es donde aparece un gran error hoy en día, que es un error muy general en las iglesias, y es que se limitan a buscar convertidos, afiliados o partidarios. Hay una cierta frustración en pastores cuando no ven la iglesia llena. Entonces quieren número, 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 y aún uno se involucra en esto, en el evangelismo, y cree que no, es que salimos y predicamos y muchos no nos aceptaron, muchos no están viniendo a la iglesia, y queremos más que hijos de Dios, es personas que asistan a una congregación, a una iglesia. Y aquí es un grave error. Mateo 23:15, ay de vosotros, Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí? Y es un grave error. Pero vemos que Ananías era un hombre que era leal y fiel al Señor. El Señor Jesucristo comisionó a los suyos para hacer discípulos, para ellos primero ser unos discípulos, pero también para ellos hacer discípulos a todas las naciones. No les dijo, hagan conversos, y mucho menos hagan partidarios de mi doctrina, adeptos a una denominación religiosa, no. Dijo, hagan discípulos, hombres y mujeres formados, hombres y mujeres guiados por la palabra de Dios. Hay una historia muy cómica de un director de un colegio cristiano que cuando le enviaban a su oficina a un estudiante que se estaba portando mal, él tenía una hoja con la oración del pecador y ponía a este estudiante a leer la oración del pecador. Y cuando terminaba el joven de leer la oración del pecador, el director decía, ya recibiste a Cristo, ya te convertiste en cristiano, ahora tienes que portarte bien, ¿sí? Y el muchacho salía de ahí entre confundido y temeroso. ¿Cómo es esto? ¿Sí? No, hay que formar discípulos, hay que formarse como discípulo. Y esto se hace en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no somos seguidores de una iglesia, de una denominación o de una doctrina. Nosotros debemos ser fieles discípulos de Jesucristo. Y vemos que Ananías no mantuvo en secreto su fe. Ananías no ocultó su fe. Nuestro, el devocional dice una frase muy importante, dice, nuestro discipulado puede destruir nuestra discreción. Puede ser un hombre muy tímido, puede ser un hombre que no conoce, puede ser un hombre que no sabe, pero una cosa sí es cierta, un hombre discipulado, un hombre que es entrenado por Dios en el esfuerzo, en la dedicación, en la constancia, puede destruir la discreción, la timidez. Usted puede decir, no, es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, pero el deseo y el entrenamiento en esa disciplina como discípulo te puede llevar a romper todas esas barreras. Pero también es cierto que nuestra discreción puede destruir nuestro discipulado. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos estar entrenados, podemos estar aquí aprendiendo, ¿sí? Pero el ocultar lo que somos nos frena de muchas cosas, nos frena de muchas cosas. Y es lo que dice el Señor en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ven? Ananías muestra valentía porque Dios lo sostenía y pudo orar por Saulo a pesar del peligro que representaba, pero era porque Dios lo sostenía, no era una valentía
que había nacido de él. Era una valentía formada a través de los años. Y cuando llegó el momento, aun cuando Ananías preguntó y le dijo al Señor, pero es Saulo, él es el que está persiguiendo la iglesia. Dios le dice a Ananías, no importa, él va a ser usado como un instrumento mío. Y Ananías, como tú digas, Señor. Pero vemos en Ananías que Ananías era un discípulo comprometido, era un hombre comprometido, sí, era un hombre piadoso. ¿Qué significa la piedad? La piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, que inspira una tierna devoción a las cosas santas y el amor al prójimo, con actos de amor y compasión. Piedad es ser conducidos por Dios, ser guiados por Dios en nuestra manera de vivir, llevándonos a obedecer a Dios en todo lo que Él requiera. Lo contrario de la piedad, ¿qué es? La impiedad. ¿Y qué es ser un impío? Aquel que no tiene en cuenta a Dios para nada. Aquel que quiere vivir su vida como mejor le plazca. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 en la NTV dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Se nos dice entonces que Ananías era un hombre piadoso, un hombre guiado por Dios, guiado por el Espíritu. ¿Eres guiado por el Espíritu? ¿Buscas la piedad en tu vida? ¿Y cómo logró Ananías ser reconocido como lo conocían? Pues había desarrollado su reputación al comprometer toda su vida a seguir a Dios y su palabra. No fue algo que pasó de la noche a la mañana, no. Ananías formó su vida en seguir a Dios, en seguir su palabra. Y seguramente no lo hizo perfectamente, pero su devoción al Señor lo llevó a que en la Biblia fuera recordado como un hombre piadoso y de buen testimonio. Pero ¿por qué Ananías fue lo que fue? ¿Por qué fue un discípulo de esa manera? Y solamente porque Cristo lo sostenía y porque Cristo fue el que lo hizo un discípulo. El hermano Jesús nos enseñó que si permanecemos en él, en la vid, podríamos llevar mucho fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero también nos dice la escritura que separados del Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Si de verdad queremos ser discípulos de Cristo, debemos permanecer en Él, pasar tiempo de calidad con Él, escucharlo a Él, vivir para Él. Y es lo que Ananías nos quiere enseñar en este devocional. ¿Sí? Cómo era un discípulo. La Biblia no nos muestra más hechos asombrosos de la vida de Ananías, pero lo que nos muestra es precioso. Un hombre fiel, un hombre obediente. Y seguramente no lo ha hecho en perfección, pero sí nos muestra a nosotros una gran enseñanza para el día de hoy. Eso es un discípulo, alguien que ha sido llamado por Dios, salvado por Dios, alguien que se ha convertido al Señor realmente, que ha nacido de nuevo, pero también es alguien que ha sido formado por Dios, formado en la adversidad, formado por muchas circunstancias. Ha sido un hombre que de corazón íntegro busca al Señor, que desea estar con su Dios. Y esto es un deseo que no ha nacido de nosotros. Recordemos, es un deseo
que ha puesto el Señor Jesucristo en nosotros, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto es lo que buscan los discípulos. Buscan a Dios con valentía, con devoción, con humildad y confían en Él por completo. Que tu objetivo en este día y durante toda tu vida sea ser conocido simplemente como Ananías lo fue, como un discípulo de Jesucristo. Si en algo quieres esforzarte en esta vida, que sea eso, ser conocido como un discípulo de Jesucristo, sin temor al qué dirán, sin temor a ocultarte en medio del mundo, sino alzando la mano, sin importar las consecuencias, sin importar a dónde te envíe el Señor o con quién te envíe el Señor a hablar, que cuando hablen de ti digan, ese es un discípulo de Cristo, ese sigue a Jesucristo, ese se parece a Jesucristo.